Buenas tardes, mi nombre es Melanie Trujillo, estudiante de Psicología de la Universidad de la Costa. Querida audiencia, en el día de hoy, 19 de mayo, siendo las 6:21 de la tarde, me encuentro reunida con la señora Maribel Sarmiento para escuchar su opinión respecto al uso de sustancias psicoactivas en el aislamiento que vivimos por motivo de la COVID-19. Es necesario, para la publicación de los datos, darle a conocer el debido consentimiento informado. Formulario de consentimiento informado para entrevista. Investigadores principales: Daniela Guerrero Severino y mi persona, Melanie Trujillo Sarmiento. Estimado participante, mediante la presente, usted es invitado a participar en un estudio sobre las sustancias psicoactivas en la pandemia de la COVID-19. Este estudio tiene como propósito aportar, a partir de sus respuestas, una mejor descripción de forma general acerca del impacto de la COVID-19 sobre las sustancias psicoactivas. En este comunicado, deseo solicitarle su participación en la entrevista, lo que se materializará realizando la siguiente actividad: participar en una entrevista. Para su conocimiento, se puntualiza que su participación sea voluntaria. En base a la información obtenida, se desea generar conocimientos acerca de las sustancias psicoactivas en la pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles son esos riesgos y beneficios? Para los participantes, este estudio no presenta ningún riesgo en términos de su integridad. Se trata de una actividad complementaria y voluntaria y no de una evaluación. Los beneficios no serán inmediatos, pero sin embargo, los resultados de esta investigación podrían eventualmente ayudar a mejorar los factores que se están viendo afectados. El almacenamiento de los datos para la confiabilidad de la entrevista. La entrevista será audiograbada, previamente autorización de los participantes en la investigación y transcrita posteriormente. Esta investigación preservará la confiabilidad. Consentimiento informado para la aplicación del proceso de entrevista. Yo, Maribel Sarmiento Polo, identificada con cédula de ciudadanía número 22447413, expedida en la ciudad de Barranquilla, después de haber sido informada sobre el procedimiento de entrevista única, doy el consentimiento para ser filmada, grabada durante la entrevista. Se realicen preguntas con relación al suceso por el cual se llevará a cabo la entrevista. Que el material audiovisual obtenido por medio de la entrevista forme parte de la investigación. Accedo a participar y me comprometo a responder las preguntas que se me hagan de la forma más honesta posible, así como contribuir en caso de ser solicitada para actividades durante el proceso. Autorizo a que lo dialogado durante las entrevistas o secciones de trabajo sean grabadas en videoconferencia o audio. Así como también apruebo que los datos que se adquieran del proceso de investigación sean empleadas para la publicación del resultado final de la investigación. Expreso que los investigadores me han explicado con atención el objetivo y alcance de dicho proceso, para lo cual voy a firmar el presente consentimiento.
En el contexto de la pandemia por COVID-19, algunas personas en condiciones de aislamiento presentaron potenciales cambios en los patrones de consumo de sustancias, como el alcohol, psicofármacos, analgésicos mayores y hasta el uso experimental u ocasional de otras drogas depresoras o estimulantes del sistema nervioso. Esto con el fin, según sus consumidores, para aliviar el displacer en condiciones de aislamiento. Para el desarrollo de esta entrevista hemos preparado una serie de preguntas sencillas relacionadas con el tema de investigación. Iniciemos con la primera pregunta. Señora Maribel, para usted, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Sustancias psicoactivas son todas aquellas que al introducirse en el organismo por cualquier vía de administración producen una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y son susceptibles a crear una dependencia, ya sea psicológica o física, o en muchas ocasiones de ambas. Además, tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la persona que la consume. ¿Qué motivo cree usted que ha generado el aumento de consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia del COVID-19? Bueno, existen factores físicos y ambientales que inciten el consumo de sustancias psicoactivas. El aislamiento o confinamiento durante la pandemia COVID-19 ha impactado de manera especial en la vida diaria de las personas con adicciones. La crisis sanitaria causada por este coronavirus ha podido condicionar cambios en las pautas de consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. Como era lógico, se ha percibido un descenso en el consumo durante el confinamiento, porque hay una menor disponibilidad y mucho menos posibilidad de consumirlas. Por ejemplo, un adolescente que vive con sus padres tiene un mayor control porque está encerrado en su casa, por lo que le será más difícil escaparse de ese control. Hay que recordar además que la gran mayoría de jóvenes tienen un consumo social, es decir, sin vida social carece de oportunidades. Muchas personas consumen estas sustancias, sin embargo, la forma, la cantidad y frecuencia varía de una persona a otra. Algunos lo hacen hasta causar perjuicios para su salud. Muchas veces se crean conflictos familiares por motivo de este consumo excesivo. En algunas sustancias ha disminuido su consumo debido a una menor disponibilidad y posibilidad de consumirla, mientras que en otras su consumo ha aumentado, como es el caso del alcohol. También existen otros tipos de adicciones que también les quiero hablar, como son las adicciones comportamentales. Me estoy refiriendo al internet, videojuegos, los juegos, entre otros. Su uso aumenta, el consumo ha aumentado, como es el caso del alcohol. También existen otros tipos de adicciones que también les quiero hablar, como son las adicciones comportamentales. Me estoy refiriendo al internet, videojuegos, los juegos, entre otros. Su uso ha aumentado durante este confinamiento, sobre todo dentro del segmento estudiantil, a los cuales ellos le dedican más tiempo a estos juegos. En cualquiera de los casos que sea la adicción, mientras más sólida es la red sociofamiliar de los estudiantes, adolescentes o menores de edad, son menores sus niveles de consumo. Cuando estos cuidadores, padres, llámese padres, madres o los que estén en casa, tienen una interacción sana y de cercanía y conocen los intereses, las actividades, las amistades, la música, los programas, los hábitos recreativos, sus niveles de consumo disminuyen significativamente. Esto quiere decir que el cuidado, guía y amparo de un adulto mayor es un factor de protección del consumo de sustancias. Señora Maribel, ¿qué tipo de sustancias psicoactivas conoce? Bien, según su efecto en el sistema nervioso central, se pueden clasificar en estimulantes, depresoras y alucinógenas. Según su origen, encontramos aquellas drogas que son naturales y otras que son las sintéticas.
Las naturales, como bien el nombre lo dice, son aquellas que se encuentran en el ambiente natural y que no requieren de ningún tipo de manipulación o proceso químico. Las sintéticas son aquellas elaboradas exclusivamente en un laboratorio a través de procesos químicos cuya estructura química no se relaciona con ningún componente natural. Encontramos también entre las sustancias psicoactivas aquellas que son legales e ilegales. Las legales o lícitas son las permitidas por la ley y diagnosticadas con el único fin de preservar la salud del paciente. Las ilícitas son aquellas drogas que están penadas por la ley, es decir, son ilegales. Entre ellas podemos encontrar la marihuana, la cocaína, la heroína, etc. Existen unas nuevas sustancias llamadas cisternas psicoactivas. Estas sustancias se definen como de abuso, ya sea en forma pura o preparado. No son controladas estas sustancias. También se encuentran las emergentes, que incluyen, además de las nuevas sustancias, cualquier cambio en la presentación, patrón de uso, pureza o presencia de adulterantes que puedan implicar una amenaza para la salud pública y con objeto de análisis del sistema de alertas tempranas. ¿Qué recomendaciones daría usted para tratar a las personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas? Es recomendable un tratamiento de rehabilitación. Cuando hablo de tratamiento, me estoy refiriendo al conjunto de estrategias e intervenciones estructurales para tratar los problemas de la salud y de otra índole causadas por el abuso de drogas. De esta manera, aumentar y optimizar el desempeño personal y social de las personas que estemos tratando. El éxito del tratamiento para que dé buenos resultados debe constar de los siguientes pasos. Primero, la desintoxicación del paciente. Consiste en eliminar sustancias tóxicas de su cuerpo y aumentar la tasa de secreción mediante hidratación o revertir los efectos de la droga mediante el uso de antagonistas y tratar con fármacos y estrategias psicosociales para suprimirlos o disminuirlos. Una segunda fase sería la orientación conductual y mediación. Nos estamos refiriendo en esta fase en la adquisición de conciencia por parte del sujeto sobre la problemática vinculada al consumo. Generalmente esta conciencia se presenta antes en el contexto familiar que en el propio adicto, por lo que sus familiares adquieren fundamentalmente importancia dentro de este proceso de recuperación. Su participación debe ser evaluada, definida y orientada. Los pacientes pueden tardar años en buscar ayuda. Muchos desertarán después de las primeras entrevistas y algunos nunca considerarán la posibilidad de un tratamiento de rehabilitación. El otro paso sería la evaluación y el tratamiento. En el ámbito del tratamiento ideal para el paciente es el menos restrictivo posible. Repito, el ámbito de tratamiento ideal para el paciente es el menos restrictivo posible. Muchas veces, lo acosamos tanto que no. Hay que ser lo menos restrictivo posible siempre y cuando sea seguro y eficaz. Se ha confirmado la utilidad del manejo ambulatorio comparado con el residencial, sin excluir la necesidad que algunos pacientes tienen de este último. Depende, por lo tanto, de la capacidad que el paciente tenga de abstenerse de consumir sustancias legales e ilegales, de su capacidad de cooperación y autocuidado, de su habilidad para identificar y evitar conductas de riesgo, de su estado físico, mental y emocional, de su capacidad de controlar impulsos, de su red de apoyo importantísima para este proceso y de los antecedentes de respuesta a tratamientos previos. Por último, hacer un seguimiento. Este seguimiento puede hacerse a largo plazo para evitar las recaídas. ¿Qué otro tipo de adicciones se han aumentado en la pandemia del COVID-19? La pandemia nos ha obligado a realizar un giro en nuestros hábitos.
grandes giros, grandes cambios. De manera inesperada, nuestras actividades cotidianas han sido forzadas a cambiar. El trabajo remoto, al igual que las clases virtuales de nuestros hijos, nos obligan a que el tiempo frente a las pantallas sea mucho más extensos. Estas se han incrementado significativamente. Las relaciones con nuestras familias y amistades también se realizan de forma virtual. Es decir, que la virtualidad ha ocupado un tiempo, digamos que el 100% de nuestro tiempo, porque dependemos mucho de ella. Las actividades realizadas al aire libre se han sustituido por planes caseros. Esto ha tenido un efecto directo en el incremento de consumo de videojuegos y de Internet. Durante el confinamiento, los videojuegos han permitido ganar mucho público y mayoritariamente le dedican más tiempo, no solo los pequeños, sino también los adultos. Bueno, señora Maribel, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros su valiosa opinión. Muy grato haber compartido con usted. Agradezco ese noble gesto de parte de ustedes, tenerme en cuenta, haberme invitado. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Guerrero, estudiante de Psicología de la Universidad de la Costa. Querida audiencia, en el día de hoy, 18 de mayo, siendo las 12:20 de la tarde, me encuentro reunida con la señora Natividad Severino para escuchar su opinión respecto al uso de sustancias psicoactivas en el aislamiento que vivimos por motivos de COVID-19. Es necesario para la publicación de los datos darles a conocer el debido consentimiento informado. De consentimiento informado para la entrevista a investigadores principales Daniela Guerrero Severino y Melanie Trujillo Sarmiento. Estimado participante Natividad Severino Charris, ante la presente, usted es invitado a participar en un estudio sobre las sustancias psicoactivas en la pandemia del COVID-19. Este estudio tiene como propósito aportar a partir de sus respuestas una mejor descripción de forma general acerca del impacto del COVID-19 sobre las sustancias psicoactivas. Consentimiento informado para la aplicación del proceso de entrevista. Yo, Natividad Severino Charris, identificada con cédula de ciudadanía número 327045567, después de haber sido informada sobre el procesamiento de entrevista única, doy el consentimiento para grabar durante la entrevista se realicen preguntas con relación al suceso por el cual se lleva a cabo la entrevista, que el material audiovisual obtenido por medio de la entrevista forme parte de la investigación. Accedo a participar y me comprometo a responder las preguntas que se me hagan de forma más honesta posible, así como de contribuir en caso de ser solicitado para actividad durante el proceso. Autorizo a que lo dialogado durante la entrevista o sesiones de trabajo sea grabado en videoconferencia o audio, así como también apruebo que los datos que se adhieren del proceso de investigación sean empleados para la publicación de resultados finales de la investigación. Expreso que los investigadores me han explicado con atención el objetivo y el alcance de dicho proceso. En el contexto de la pandemia por COVID-19, algunas personas en condiciones de aislamiento presentaron potenciales cambios en los patrones de consumo de sustancias como alcohol, psicofarmacéuticos, analgésicos mayores, hasta el uso experimental u ocasional de otras drogas depresoras o estimulantes del sistema nervioso. De esto con el fin, según sus consumidores, para aliviar displacer en condiciones de aislamiento.
Para el desarrollo de esta entrevista hemos preparado una serie de preguntas sencillas relacionadas con el tema de investigación. Iniciamos con la primera pregunta, señora Natividad Severino, para usted, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Las sustancias psicoactivas son todas esas drogas que de alguna manera alteran el comportamiento o alteran el ser de una persona. Son todas esas sustancias que te ponen de manifiesto una manera de ser que quizás en tus 5 sentidos nunca realizarías esa determinada acción. ¿Qué motivo cree usted que ha generado el aumento del consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia del COVID-19? Durante la pandemia se han presentado muchos antecedentes como demasiados trabajos en casa para los padres. Eso implica que a los niños se les preste un poco menos de atención, niños y adolescentes, y por ende buscan refugio quizás en internet, en ese tipo de juegos donde conocen personas que son totalmente diferentes a uno y quizás de otras partes del mundo, y eso ayuda de pronto a que el niño se sumerja en ese mundo y sin darse cuenta quizás lo pueden ir llevando y hasta el punto de que pueda consumir algún tipo de droga o algún tipo de alucinógeno. Pero la pandemia sí ha afectado, ha hecho que aumente, porque la escuela no se está dando de la manera regular, porque los padres en su trabajo no tienen tiempo para dedicarles a los hijos, y quizás eso afecta a que el niño se sienta mucho tiempo solo. ¿Qué tipo de sustancias psicoactivas conoce? Bueno, no es que conozca muchas, nunca he consumido una en mi vida, no he estado cerca de ellas tampoco. Sería como la coca, porque la veo en televisión, quizás. Bueno, ¿qué recomendaciones daría usted para tratar a las personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas? Amor. Considero que todo se puede, con amor y un buen tratamiento de expertos, psicólogos en este caso, podemos sacar a cualquier muchacho adelante que haya sufrido o pueda sufrir ese proceso. ¿Qué otros tipos de adicción se ha aumentado en la pandemia del COVID-19? Yo diría que quizás la gula, mucha gente come más de lo que debe, y eso también va afectando el sistema inmune de cada persona. Muchas gracias por su participación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Guerrero, estudiante de Psicología de la Universidad de la Costa. Querida audiencia, en el día de hoy, 20 de mayo, haciendo las 4:06 de la tarde, me encuentro reunida con el señor Eric Guerrero para escuchar su opinión sobre el uso de sustancias psicoactivas en el aislamiento que vivimos por motivos del COVID-19. Es necesario, para la publicación de los datos, darles a conocer el debido consentimiento informado. Formulario de consentimiento informado para la entrevista. Investigadores principales Daniela Guerrero Severino y Melanie Trujillo Sarmiento. Estimado participante Eric Guerrero Osorio, mediante la presente usted es invitado a participar en un estudio sobre las sustancias psicoactivas en la pandemia del COVID-19. Este estudio tiene como propósito aportar a partir de sus respuestas una mejor descripción de forma general acerca del impacto del COVID-19 sobre las sustancias psicoactivas. En este comunicado deseo solicitarle su participación en la entrevista, lo que se materializará realizando la siguiente actividad: participar en una entrevista. Para su consentimiento, se puntualizará que su participación sea voluntaria. En base a la información obtenida
se desea generar conocimientos acerca de las sustancias psicoactivas en la pandemia. En la pandemia del COVID-19, riesgos y beneficios. Para los participantes, este estudio no presenta ningún riesgo en términos de su integridad. Se trata de una actividad complementaria y voluntaria y no de una evaluación. Los beneficios no serán inmediatos, pero sin embargo los resultados de esta investigación podrían y eventualmente ayudar a mejorar los factores que se están viendo afectados. Almacenamiento de los datos para confidencialidad de la entrevista. La entrevista será audio grabada previa autorización de los participantes en la investigación y transcrita posteriormente. Esta investigación preservará la confidencialidad Consentimiento informado para la aplicación del proceso de entrevista. Yo, Eric Rafael Guerrero Osorio, identificado con cédula de ciudadanía número 8.785.050, expedida en el municipio de Soledad, después de haber sido informado sobre el procedimiento de entrevista única, doy el consentimiento para, grabado durante la entrevista, se realicen preguntas con relación al suceso por el cual se llevará a cabo la entrevista, que el material audiovisual obtenido por medio de la entrevista forme parte de la investigación. Accedo a participar y me comprometo a responder las preguntas que me hagan de la forma más honesta y posible, así como de contribuir en caso de ser solicitado para actividades durante el proceso. Autorizo a que los diálogos durante la entrevista o sesiones de trabajo sea grabado en videoconferencia o audio, así como también apruebo que los datos que se adquieran del proceso de investigación sean empleados para la publicación del resultado final de la investigación. Expreso que los investigadores me han explicado con atención el objetivo y alcance de dicho proceso. En el contexto de la pandemia por COVID-19, algunas personas en condiciones de aislamiento presentaron potenciales cambios en los patrones de consumo de sustancias como alcohol, psicofármacos, analgésicos mayores y uso experimental u ocasional de otras drogas depresoras o estimulantes del sistema nervioso. Esto con el fin, según sus consumidores, para aliviar el displacer en condiciones de aislamiento. Para el desarrollo de esta entrevista hemos preparado una serie de preguntas sencillas relacionadas con el tema de investigación. Iniciamos con la primera pregunta, señor Eric Guerrero. Para usted, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Las sustancias psicoactivas o drogas son aquellas que ingeridas alteran el sistema nervioso central, produciendo alteraciones en el pensamiento y en sus actuaciones. Oh, muy bien. ¿Qué motivo cree usted que ha generado el aumento de consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia del COVID-19? Yo creo que el aumento del consumo de sustancias psicoactivas se ha producido dado a la cantidad de tiempo libre que tienen las personas ahora y el confinamiento, el encierro que produce un cierto estrés que los conlleva a buscar refugio en estas sustancias. ¿Qué tipo de sustancias psicoactivas conoce? El tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las metanfetaminas. Muy bien. ¿Qué recomendaciones daría usted para tratar a las personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas? Mucha comprensión y que busquen asesoría profesional donde un buen psicólogo. ¿Qué otro tipo de adicciones se ha aumentado en la pandemia del COVID-19? El consumo de alimentos azucarados que tienden a la obesidad, el alcohol y el tabaquismo. Muchas gracias por su participación. A ustedes por la invitación.